Okay. Mario Buccelli, PhD, Assistant Professor, Material Science and Engineering, Missouri University of Science and Technology. Mucho gusto, doctor. Eh, el día de hoy tenemos al doctor Buccelli que nos va a presentar su tema, Thermomechanical Characterization of Materials, Steel. Muchas gracias por su presencia y es todo su público. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por invitarme y qué bueno tener la posibilidad de compartir algo de la investigación que estoy haciendo aquí en Missouri Santee. Como mencionaban al principio, mi nombre es Mario Buccelli, soy profesor asistente en la Universidad de Missouri de Science and Technology, específicamente en el departamento de Material Science. Trabajo directamente en el área de metalurgia. Entonces, preparé esta charla un poquito como enfocándome a la parte de caracterización de metales, que es lo que trabajo. En particular, aquí, como miran, entre comillas, aceros, porque es básicamente, nosotros aquí tenemos un centro de acero que en un momento les hablo un poquito acerca de eso, en donde trabajamos mucho acerca de temas relacionados con la industria del acero. Entonces, por eso pongo entre comillas acero, porque prácticamente todos los casos que les voy a mostrar son caracterización mecánica o termomecánica de aceros en general. Pero, pues, uno puede aplicarla a cualquier material, en particular metales. Um, entonces, pues lo que quiero conversar el día de hoy prácticamente, pues les hablaré un poco acerca de mi background y después hablaremos de lo que es la caracterización termomecánica y algunas aplicaciones. Para comenzar, me gustaría pues hablar un poquito más de lo que yo hago. Aquí hay como una diapositiva en general en lo que muestra mis áreas de interés. Básicamente, pues he estado trabajando en los últimos 6 años en todo lo que es caracterización termomecánica de materiales, en particular de aceros, en donde utilizo diferentes equipos para hacer este estudio. Pues aquí estoy mostrando algunos ejemplos que les voy a hablar en un momento, pero adicionalmente a las prácticas, a los experimentos que hacemos pues para entender el comportamiento del material, también realizamos simulaciones por elementos finitos que pues nos ayudan a entender un poco más el proceso. Y adicionalmente pues tenemos equipos de caracterización como los equipos de Scanning Electron Microscope, microscopio electrónico y pues adicionalmente otras tecnologías como manufactura aditiva, que es un tema muy popular actualmente. Sin embargo, pues en mi áreas de investigación prácticamente trabajo en toda la parte de metales o procesos tradicionales en metales relacionados con soldadura, rolado en caliente, rolado en frío, tratamientos térmicos de materiales, forjado en general. Y otra área que también estudio y que tengo algunos proyectos de investigación en el área de alta deformación, en el caso, por ejemplo, de impactos a altas velocidades para entender el comportamiento de metales a estas tasas de deformación. Entonces, esos son como mis áreas de interés y lo que yo trabajo. Si tienen pues alguna información, me pueden contactar. Ahí les pongo mi información. Adicionalmente, me gustaría también compartir que hace un par de años, creé un YouTube channel, un canal en YouTube, para compartir algunas de las cosas que hacemos aquí en Missouri Santee. Aquí solamente les estoy mostrando dos de las aplicaciones. En el caso uno es vertido de metal líquido en un molde. Y en el caso 2 están viendo una práctica de hot rolling, laminado en caliente, que hacemos pues con los estudiantes aquí en la universidad. Como miran, pues son equipos de laboratorio, pero que nos ayudan a entender el comportamiento de los metales en diferentes condiciones. Entonces, pueden visitar el canal de YouTube y ahí pueden encontrar mucha más información acerca de lo que hacemos. Y últimamente he estado también subiendo algunos tutoriales de uso de algunos programas de ingeniería, sobre todo pues para la aplicación metalúrgica.
pero pues pueden encontrar más información en el canal de YouTube. Acerca de lo que les comentaba hace un momento del Centro de Acero, yo trabajo con este grupo de investigación que se llama el Centro de Manufactura de Acero, que en inglés sería Peaslee Steel Manufacturing Research Center, o también lo llamamos PSMRC por las siglas en inglés. Y básicamente es un centro de investigación en donde tenemos una relación directa con las industrias del acero aquí en los Estados Unidos. En la parte izquierda de la diapositiva miran todas las empresas que están afiliadas a nuestro centro. Y pues son empresas reconocidas en la industria de manufactura de acero, en las cuales directamente trabajamos con ellos para formar grupos, proyectos de investigación, en donde tenemos estudiantes de maestría y doctorado realizando investigación directamente aplicada a la industria del acero. Adicional a la industria de aceros, también pues tenemos algunas industrias como de equipos que obviamente están relacionados con la manufactura de acero, por ejemplo, equipos de medición térmica, equipos de simulación o software de simulación, equipos de caracterización mecánica, etcétera. Entonces, pues es un grupo de investigación en donde realizamos varios proyectos, todo enfocado a la industria del acero, pero que nos da bastante, digamos, conocimiento en otras áreas en la parte metalúrgica. Y estas son como los proyectos actuales que estoy trabajando. Esta es una lista aquí general de algunos proyectos. Actualmente estoy trabajando en otras áreas también, pero pues es una área general de los proyectos de investigación y un corto video también de unos ensayos que hacemos en el laboratorio con metal líquido. Entonces todo lo que trabajamos en la parte metalúrgica, como ven, pues es equipos de laboratorio que utilizamos y los estudiantes nos colaboran a hacer este tipo de montajes para realizar estudios en metal líquido, metal sólido, etc. Bueno, entonces ahora sí entremos al tema de discusión del día de hoy, que es caracterización termomecánica de materiales. Entonces, ¿qué es la caracterización termomecánica de materiales? En general, pues todo lo que envuelve una caracterización es básicamente un conjunto de ensayos que se realizan para ciertos fines. Aquí he puesto como un summary, como un resumen de las aplicaciones más básicas de una caracterización termomecánica. Entonces, básicamente lo que se hace en una caracterización mecánica, pues se hace con muchos fines, pero en particular los fines más específicos son estos que menciono aquí. Hacemos caracterización termomecánica, por ejemplo, para clasificar los materiales, ¿cierto? Y distinguir lo que son metales, lo que son cerámicos, o lo que son polímeros, combinando diferentes propiedades. Entonces, básicamente, medimos propiedades para comparar los diferentes metales o materiales que tenemos disponibles en ingeniería o en la naturaleza. La otra explicación por qué hacemos caracterización termomecánica es por el control de calidad de los productos. Básicamente todas las empresas que realizan material, este tipo de material, pues cualquier metal o cualquier material que realiza el material como tal, necesita controlar sus procesos y necesita realizar un control de calidad. Entonces, en ese caso también necesitan hacer una caracterización de ese material, saber sus propiedades. Eso es precisamente lo que necesitan hacer. Y otra parte que es muy importante, sobre todo en la parte de diseño mecánico, diseño estructural, es para diseñar componentes. Entonces, si queremos diseñar una pieza, o sea, por ejemplo, en la parte mecánica o en la parte estructural, digamos, un ingeniero civil, necesita conocer las propiedades del material también. Entonces, necesita realizar esta caracterización para entender cómo el material se comporta a diferentes condiciones. Y por último, pues una de las aplicaciones que más me gusta acerca de la caracterización termomecánica es que usando esta información que puedo extraer de diferentes modelos o diferentes ensayos, puedo crear modelos computacionales a larga escala en donde básicamente se haga una simulación de las condiciones reales de una máquina o de un proceso, en este caso, por ejemplo, un análisis estructural, de un componente que no lo puedo ensayar en un laboratorio. Entonces, puedo ensayar en el laboratorio a escala pequeña, entender las propiedades, cómo se comporta,
y extrapolar esas condiciones a una escala mucho más grande en términos pues de geometría y mirar las componentes que necesite entender. En este caso, por ejemplo, componentes estructurales o componentes térmicas. Pero entonces, para entender, para saber cómo la simulación, para entender los resultados y para correr la simulación, necesito realizar la caracterización termomecánica. Entonces, esas son como algunas de las formas, de las ideas por qué necesitamos hacer una caracterización termomecánica. Y usualmente las hacemos en ensayos controlados en un laboratorio con unas, digamos, con unos especímenes específicos o con unas dimensiones específicas del material que queremos probar. Ahora, hay varios factores que determinan las propiedades termomecánicas del material. Y aquí pues hago como una interacción entre las tres de los factores que involucran las propiedades del material y que afectan al final la usabilidad de este material. Entonces, una de ellas es la temperatura. Entonces, cuando queremos diseñar o cuando queremos entender algún fenómeno, necesitamos saber a qué temperaturas va a trabajar ese material. Si estamos hablando de altas temperaturas, si estamos hablando de temperatura ambiente o si estamos hablando de temperaturas criogénicas, dependiendo de la aplicación. Entonces, si estamos hablando de altas temperaturas, por ejemplo, para toda la aplicación de procesamiento de materiales a altas temperaturas, es importante entender reactores nucleares, naves aeroespaciales que manejan alta temperatura. Eso necesito entender que la aplicación es para ese fin específico. O en el otro caso, por ejemplo, temperaturas criogénicas, en donde estamos hablando, por ejemplo, estructuras en el Ártico o estructuras en unas temperaturas muy bajas o barcos que navegan en unas aguas heladas, en aguas congeladas. Necesito entender esas propiedades también. Entonces, necesito entender para qué va a ser mi aplicación, si va a ser para altas temperaturas o para bajas temperaturas. Y eso puede cambiar cómo caracterizo el material. Entonces, eso tengo que tenerlo claro. La otra parte importante es mirar a qué tasa de deformación quiero entender el material. Entonces, cuando hablo de tasas de deformación, hablo de la velocidad con que el material se va a deformar. Es diferente cuando hablamos de estructuras civiles, por ejemplo, una estructura de acero en este caso, en donde las cargas son muy digamos estáticas, no hay una fluctuación de carga, entonces no hay el componente dinámico, digamos todo estático. Entonces esa parte la llamamos cuasi estática. Y los materiales se comportan de cierta manera en esas condiciones. Pero cuando aceleramos el proceso, por ejemplo, en un proceso dinámico, como en un choque de un vehículo o como en una colisión o un impacto balístico, las condiciones del material cambian significativamente, porque en ese caso tenemos altas tasas de deformación, altas velocidades. Entonces tengo que entender también si mi aplicación va a ser para casos cuasi estáticos o si mi aplicación va a ser para casos dinámicos. Esa es otra característica. Y el otro factor que tengo que tener en cuenta es la microestructura del material, es particularmente en metales, porque microestructuras en polímeros y en cerámicos son un poco más ambiguas, pero en metales la microestructura o cómo el material está formado microestructuralmente es muy importante. Por ejemplo, yo puedo tener un acero similar, en este caso un acero medio carbono, en donde puedo tener una estructura ferrítica-perlítica, que es pues como la microestructura del material, y el mismo acero trabajado de una forma diferente me puede generar una microestructura completamente diferente, por ejemplo, martensítica. Entonces, en este caso, tengo el mismo material procesado en dos formas diferentes, en la cual la microestructura es completamente diferente y las propiedades del material van a cambiar considerablemente. Entonces, tengo que entender también cuál es la microestructura que yo necesito del material. Si va a ser una microestructura ferrítica-perlítica o 100% ferrítica o 100% martensítica, por ejemplo. Entonces, esas son algunas de las condiciones que nos tenemos que entender acerca de los procesos termomecánicos. Ahora, entrando en detalles acerca de la caracterización termomecánica, básicamente aquí estoy haciendo un esquema de lo que es un ensayo termomecánico. No es más que un ensayo controlado en laboratorio
en donde tengo un material, en este caso el espécimen GIA, en este esquema, y lo tengo montado en unas ciertas condiciones. Entonces, en primer lugar, el material está en condiciones específicas. Tengo una cámara en donde tengo condiciones controladas que pueden ser de humedad, pueden ser de temperatura, pueden ser de gas, algún gas que quiero que interactúe con un material. Entonces, pueden haber diferentes condiciones. Y adicionalmente tengo un actuador mecánico en donde estoy haciendo una deformación del material. Entonces, prácticamente lo que estoy generando es un cambio térmico, un cambio atmosférico y un cambio mecánico del material. Y todo eso lo tengo que controlar para entender cómo el material se comporta bajo esas condiciones que quiero diseñar. Entonces, básicamente lo que es un simulador termomecánico no es más que un ensayo de laboratorio en donde controlo las diferentes condiciones. ¿Para qué lo utilizo? Pues lo utilizo para medir muchas propiedades, desde contracción térmica del material o todas las propiedades térmicas del material, resistividad del material, resistividad eléctrica o resistividad térmica, todo lo que tenga que ver con componentes de carga del material, esfuerzos, deformaciones, y también lo puedo utilizar para otros casos, para algunas otras aplicaciones en general que necesite. Pero lo más importante están aquí mencionados las aplicaciones más específicas de un simulador termomecánico. Entonces, básicamente lo que es un simulador termomecánico. Y aquí en Missouri S&T, pues tengo la posibilidad de trabajar con diferentes tipos de simuladores termomecánicos. En este caso, pues tengo sencillo un ensayo de tensión en donde controlo la atmósfera y controlo la temperatura a través de un horno eléctrico alrededor de mi material. Entonces, en este caso es un ensayo de tensión a diferentes temperaturas, atmósfera controlada, que lo puedo decir que es un ensayo termomecánico. También un ensayo de compresión aplica como un ensayo termomecánico. En este caso muestro varios ejemplos. En caso, por ejemplo, tenemos un ensayo termomecánico en una atmósfera controlada usando un calentador por inducción. Entonces el material lo caliento y lo puedo comprimir y entonces mido las condiciones del material a diferentes temperaturas. Y este otro ensayo que es usando un equipo que se llama Gribble, en donde caliento el material a través de corriente eléctrica y cuando adquiero ciertas condiciones de temperatura y atmosféricas, puedo deformar el material y en ese caso caracterizar el material. Entonces, es muy importante entender qué temperaturas quiero probar del material, cómo quiero caracterizarlo, y de eso me va a arrojar diferentes condiciones. Por ejemplo, en este caso estoy mirando el cambio de temperatura el cambio de esfuerzos a diferentes temperaturas. Y veo que el efecto de temperatura puede ser significativo dependiendo del material. Entonces, esas son condiciones que necesito entenderlas y las puedo caracterizar a través de un simulador termomecánico. El otro caso es el caso de diferentes tasas de deformación, como mirábamos anteriormente. Entonces, aquí en la universidad, en el centro de investigación, tengo la posibilidad de utilizar varios equipos para caracterizar el material a diferentes velocidades. Puedo ir desde escala muy, que se llama, pues, un ensayo que se llama de creep, que es un ensayo a muy baja tasa de deformación, casi estático, en donde, por ejemplo, pongo un material alrededor de un horno eléctrico. El material está dentro del horno a cierta temperatura y coloco una serie de pesos en el material para generar un ensayo creep, o un ensayo de fluencia también que se llama la ruptura. Entonces, en este ensayo puedo, digamos, entender las propiedades del material a bajas tasas de deformación. También pues puedo generar un ensayo cuasi estático, unas máquinas universales de tensión-compresión, pues que son muy populares en cualquier laboratorio termomecánico. Y puedo irme al otro extremo, de ensayar materiales a altas tasas de deformación, a altas velocidades. En este caso tengo unos equipos que se conocen como Split Hopkinson bars o barras de presión Split Hopkinson, en donde comprimo un material a alta velocidad. Entonces, utilizando diferentes equipos puedo, digamos, caracterizar el material a diferentes condiciones de deformación con diferentes velocidades. Ahora en adelante lo que voy a hacer es básicamente, pues ya lo que abrí de las generalidades,
lo que les voy a mostrar ahora son unos casos de aplicación en general, pues qué es lo que yo hago usualmente aquí en el laboratorio, que es, digamos, estudiar diferentes procesos, en particular procesos en aceros, y entender la simulación termomecánica, cómo anexarla a los problemas reales, digámoslo así. Entonces, en este caso es un primer ejemplo de un proyecto de investigación. En este caso estamos haciendo hot rolling o deformación por rolado, en donde, digamos, un acero necesita ser deformado a través de una serie de rodillos, de cilindros, y este material necesita, pues, pasar por esos cilindros para generar una forma final. En este caso son las típicas vigas en I o en H, que se conocen como vigas estructurales, pues para diferentes estructuras, y estos tienen que ser diseñados en escala industrial. Podemos utilizar las herramientas computadoras, tipo de estudios en un computador, y en este caso, pues, optimizar el proceso industrial. En este caso, pues tenemos una serie de compañías que son, digamos, las beneficiarias de este proceso, de este proyecto, y como ven, pues son empresas muy grandes en la parte de producción de acero: Nucor, SSAB, US Steel, Gerdau, que son empresas de manufactura de acero. Entonces, lo que hacemos básicamente es simulación del proceso de hot roll para ellos. Pero para poder hacer estas simulaciones necesitamos saber las propiedades del material. Entonces, para eso utilizamos un ensayo termomecánico. En este caso estamos utilizando un ensayo termomecánico, en donde es un ensayo similar a un ensayo de tensión, en donde tenemos diferentes geometrías de espécimes o de las probetas que vamos a ensayar, con diferentes geometrías, y lo que hacemos es el ensayo de tensión, pero adicionamos el componente térmico, que es un horno alrededor con unas ciertas condiciones atmosféricas, y generamos el ensayo de tensión y obtenemos las curvas de esfuerzo de formación del material para entender el comportamiento del material. Now, ahora que tenemos todos los datos del material, podemos ajustarlo a algún modelo. En este caso, utilizamos un modelo muy típico en manufactura de metales, que se llama un modelo Johnson-Cook. Básicamente es una ecuación que relaciona el esfuerzo con la deformación, con la tasa de formación y con la temperatura. Y adicionalmente incluimos un esfuerzo de un modelo de falla, en donde pues, mostramos cómo el material puede dañarse o puede generar alguna ruptura, que es muy importante también para procesos de manufactura. Entonces, toda esta información la podemos extraer de un ensayo termomecánico como un ensayo de tensión controlado. Aquí pues muestro muchas más como un resumen de los diferentes ensayos que hacemos, y incluimos ensayos, por ejemplo, Sharpies, que es un ensayo de impacto, también para entender el comportamiento de metales de propiedades y cómo evoluciona el daño en el material hasta la ruptura. Primero comienza el material, digamos, este es un cuarto de la probeta que estamos simulando, en este caso la área central. Entonces, inicialmente es la mitad de la probeta y la comenzamos a extender, y se comienza a mirar que en el centro de la probeta comienza a haber una deformación que se llama como el cuello de la probeta, y en algún momento se va a generar la falla del material, que es cuando el material es no estable y se genera la ruptura. Entonces todo eso se puede simular, pero tengo que tener las propiedades que las extraigo de un ensayo termomecánico. Adicionalmente, pues hacemos las pruebas de laboratorio. Entonces tenemos máquinas, por ejemplo, de deformación, en este caso. Realizamos esta prueba, recolectamos los datos y comparamos con las simulaciones computacionales para validar que los resultados sean correctos y obviamente generar unos resultados adecuados, y en este caso poder escalar a escalas industriales. Entonces, pues todo tiene que ser controlado y todo tiene que ser verificado. Adicionalmente, en este tipo de estudios, también necesitamos saber las condiciones del material a altas temperaturas y cómo el material se recristaliza. Esto es muy importante en metales y en materiales, que es básicamente un fenómeno de material se suaviza cuando está a altas temperaturas. Y esto pasa porque el material, cuando está a altas temperaturas, los metales, cuando están a altas temperaturas, hay un proceso que se llama recristalización. En este caso, cuando los metales
se deforman. Los metales en general, cuando van uno a la microestructura, están agrupados por granos, que son los diferentes componentes pequeños del metal. Y estos granos, cuando los deforman, cuando adquieren ciertas condiciones específicas, especialmente a alta temperatura, este material se recristaliza o los granos se reinventan, se renacen, se recristalizan y comienzan a crecer libres de esfuerzos. Esto lo que genera es un suavizamiento del material y por eso los metales a altas temperaturas pueden deformarse extensivamente. Por ejemplo, yo puedo deformar un lingote muy grande de acero y puedo seguir deformándolo a alta temperatura por el proceso de recristalización. Si el material no se recristalizara, yo lo deformara, llegara a un punto en donde no podría deformarlo más porque el material está muy deformado y posiblemente lo rompa. Pero eso no pasa en los metales, afortunadamente, por el proceso de recristalización. El material se deforma, los granos se deforman y debido a la activación térmica en el metal, los granos se recristalizan del metal. Entonces el metal se suaviza y en ese caso puedo seguirlo deformando y en ese caso el material no se rompe o la ductilidad se regenera, digámoslo así. En 3 minutos. ¿Hay algún aviso en el chat que dice que se cortará la reunión? Eso es... Sí, es que tenemos tiempo restante de reunión de 3 minutos, entonces ahorita que se corte, nos volvemos a unir al mismo. Ok, ¿utilizo el mismo link? Sí, igual con la misma clave de acceso. Ok. Entonces, terminemos esta parte aquí y nos reconectamos. Entonces, tenemos el proceso de recristalización que les comentaba y para esto podemos utilizar diferentes equipos. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando un dilatómetro, es un dilatómetro, dilatómetro de deformación, en donde tengo un cilindro pequeño del material y lo caliento con un horno de inducción o un inductor y lo tengo en una atmósfera controlada, entonces prácticamente es un simulador termomecánico y puedo generar la deformación del material y puedo colectar todos los datos de temperatura, de deformación y toda esta información la puedo recolectar para entender cómo el material se comporta a altas temperaturas y cómo se recristaliza. Entonces, este proceso es muy importante. Entonces, aquí extraigo todas estas curvas de compresión, curvas de recristalización, que pues se obtienen a través de una manipulación matemática, no es muy complicada, pero esta se puede realizar. Y lo más importante es que una vez extraigo esos datos de la simulación termomecánica o de la caracterización termomecánica, puedo incluir todos esos parámetros en una simulación computacional. Y una vez los incluya, pues puedo determinar cuál es el nivel de suavizamiento del material durante, por ejemplo, un proceso de laminado industrial y puedo determinar cuáles son los parámetros óptimos para realizar ese proceso industrial sin necesidad de realizar digamos, el proceso a escala industrial, que es muy costoso. Entonces, todo esto se puede realizar a escala de laboratorio con un computador, pero tengo que realizar todas estas pruebas termomecánicas para entender el comportamiento del material, cómo el material se comporta, cómo el material se deforma. Entonces, todo eso es importante prácticamente para esta aplicación, ¿cierto? Necesito entender el material para poderlo simular, digámoslo así. Voy a esperar aquí a que la termomecánica. Veníamos hablando de la caracterización termomecánica y cómo la podemos aplicar a las simulaciones computacionales para el proceso rolado. Tenemos otro simulador termomecánico que se conoce como Glibol, que les hablaba hace un momento. Entonces, básicamente el Glibol es una máquina en donde puedo poner un metal a compresión o un metal también a tensión, cambiando como las configuraciones de las mordazas, y tener atmósfera controlada y puedo generar un cambio de temperatura en el material a través de corriente eléctrica. Entonces tengo, el equipo está conectado a un transformador de corriente alterna, los dos terminales están conectados, controlo la corriente y esa corriente hace que el material, pasando por el metal, hace que el material se caliente, ¿no? Cambie de temperatura.
Eso lo aprovecho para realizar la simulación termomecánica. En este caso, por ejemplo, lo estoy utilizando para simular el proceso de galvanizado, que es un proceso también industrial en láminas de acero. Entonces, el proceso de galvanizado usualmente requiere un ciclo térmico, que es ir a altas temperaturas, bajas temperaturas, volver a calentarlo, etcétera. Y ese tipo de proceso lo puedo simular en este tipo de simulador termomecánico, que se conoce como Glibol, para entender las propiedades. Entonces, por ejemplo, este es como el esquema de un proceso de galvanizado. Usualmente yo tengo de entrada pues un material que está rolado a con cierto espesor, pasa a través de un horno de tratamiento térmico en donde el material sube la temperatura, cambia a alta temperatura, se mantiene a cierta temperatura por unos segundos y luego se enfría rápidamente para luego ir a baja temperatura y en este caso generar el ciclo térmico. Entonces, yo puedo hacer ese tipo de simulación, este tipo de simulación de térmica en el simulador Glibol a través de este equipo con condiciones controladas y en este caso lo que estábamos tratando de estudiar es cómo optimizar este ciclo térmico para generar las mejores propiedades del material al final del proceso térmico. Entonces, por ejemplo, aquí tengo diferentes curvas de resultados finales. En el caso de, por ejemplo, la curva azul es el material antes del galvanizado, antes de hacer el ciclo térmico. La curva verde es un galvanizado no ideal, porque en este caso es un material que se requiere mayor a 80 KSI, que es una unidad, es 1000 pounds per inch square, es una unidad que utilizamos. Entonces necesitamos que el material supere los 80 KSI. En este caso, la curva verde me está dando exactamente 80, entonces no son condiciones ideales de lo que quiero en el material. Entonces, para realizar una optimización del material, realizamos diferentes clases de ciclos térmicos en este simulador y al final obtuvimos la curva que ven las curvas negras, que es una curva de galvanizado óptima. En el caso en donde realizo el ajuste térmico de la línea y obtengo las mejores propiedades del material final. En este caso, esa escala laboratorio. Esto se puede probar en la industria y pues sí, obviamente generan unos beneficios a escala industrial muy grandes a través de este tipo de ensayos. Entonces, puedo utilizar este tipo de simulaciones termomecánicas para diferentes fines. En este caso, para optimizar una línea de galvanizado en un metal, en un acero específico. También puedo realizar ensayos de compresión, por ejemplo, para entender las propiedades de compresión del material. En este caso tenemos un simulador termomecánico a compresión, en donde caliento el material nuevamente por un inductor heater, un calentador de inducción. El metal es un cilindro metálico y lo estoy comprimiendo a diferentes temperaturas, a diferentes tasas de deformación. Entonces, en este caso, obtengo las propiedades y puedo obtener la curva de esfuerzo de formación del material a diferentes condiciones y obviamente también hacer las simulaciones térmicas. Entonces, esto es algo sencillo que se puede hacer, pero lo más interesante es cómo acoplar esto, por ejemplo, a manufactura aditiva. Entonces, como saben, pues la manufactura aditiva es un tema muy de moda, en donde se puede hacer manufactura aditiva de diferentes materiales. En este caso estamos explorando manufactura aditiva de metales o aceros o diferentes aceros. Tenemos varias máquinas para hacer esta manufactura aditiva aquí en nuestra universidad y lo que estábamos haciendo es realizar unas probetas específicas con ciertas dimensiones, pero que tuvieran unos defectos internos. O sea, generamos esos defectos internos para entender cuánta deformación se necesita para cerrar, digamos, estos defectos. Entonces, estamos generando unos probetas con ciertos defectos. Entonces, lo que hacemos hacemos unos ensayos no destructivos, en este caso un scan 3D, para mirar si la manufactura aditiva realizó pues los defectos que le pedíamos. En este caso, como miran, es un scan 3D del material en donde se miran diferentes porosidades generadas por el proceso de deformación o proceso de deposición de manufactura aditiva y en el centro se ven los tres defectos o los tres cilindros que generamos que
a propósito pusimos dentro del material para poder realizar el ensayo. Entonces, son probetas que tienen unos defectos preestablecidos y después podemos realizar el ensayo a compresión y otra vez hacer un scan 3D, un scan 3D del material para mirar cómo esos defectos cambiaron su morfología. Entonces, en este caso, el simulador termomecánico está básicamente ayudándonos a hacer la compresión del material y entender todo este proceso, este cambio de las condiciones de los defectos dentro del material. Entonces, eso nos sirve pues para entender un poco más los fenómenos de cómo minimizamos la porosidad en el material, específicamente el material a través de manufactura aditiva. Este es, por ejemplo, un caso específico de un material que realizamos en una fundición con alta porosidad y después de realizar un pre-deformación se nota que la porosidad comienza a, digamos, a cambiar o comienza a cerrarse, que es lo ideal. Entonces comenzamos como a cerrar esas porosidades que pueden generar algunos defectos y algunos problemas al final del material. Como les hablaba al principio, también me interesa mucho la parte de caracterización dinámica de materiales. Entonces, en este caso es la máquina de Split Hopkinson, de barras de presión Split Hopkinson, en donde tengo un material que lo coloco en medio de dos barras de presión. También puedo usar un horno de inducción para calentar el material. Entonces, en este caso estoy involucrando el fenómeno térmico. Y lo que hago es generar una onda de propagación a través de un impacto de las barras, en donde una onda se propaga a través de una barra, esta onda llega al material, lo deforma, y en este caso estoy adquiriendo la información a través de unas galgas de deformación en las barras, y esta información la utilizo para generar la curva esfuerzo-deformación del material a diferentes condiciones de velocidad, alta velocidad y alta temperatura en el caso de utilizar el inductor térmico. Entonces, este es otro ensayo que realizamos también para, por ejemplo, procesos de forjado en caliente, en donde se necesita entender las propiedades a alta velocidad, sobre todo el forjado por impacto hidráulico, que es un martillo en donde se hace el forjado, necesito entender esas propiedades y esta caracterización se puede realizar en este tipo de máquinas. Este es otro ejemplo de un ensayo termomecánico. En este caso es para medir resistividad del material y utilizo la resistividad del material para mirar las transformaciones de fase en el metal. Entonces, en este caso es un simulador termomecánico que diseñamos y lo montamos aquí en el laboratorio. Es una escala muy pequeña en donde tenemos el material montado entre dos mordazas, hago pasar una corriente eléctrica a través del metal, genera una temperatura y tengo dos electrodos conectados al metal en donde la diferencia de potencial en estos dos electrodos me genera un voltaje y ese voltaje lo puedo medir y esa medición del voltaje me va, dependiendo de las transformaciones de fase del material, me va a dar las indicaciones de cómo el material se está comportando a diferentes temperaturas. Entonces, básicamente lo que hago es tener el voltaje que estoy generando aquí, lo transformo a resistividad multiplicado por el amperaje y miro unas curvas de cambio de resistividad, que lo que me indica son transformaciones de fase en el material. Entonces, si quiero entender cómo el material se transforma a altas temperaturas, cómo el material cambia de composición, puedo utilizar este tipo de equipos para realizar esta caracterización. Este es otro ensayo también que utilizando, como les decía al principio, el ensayo CRIP, que es a bajas velocidades de deformación. Entonces tengo una probeta que la monto en unas mordazas, la coloco en un horno aproximadamente a 450 o 500 grados Celsius y en la barra de presión, que es la barra inferior, coloco una serie de pesos para generar una carga. Entonces tengo carga más temperatura y también controla la atmósfera haciendo un flujo de argón o de gas argón a través del horno para minimizar la oxidación. En este caso estábamos estudiando el efecto de Silver, que
el efecto de plata en el titanio, en aleaciones de titanio. Entonces tenemos una probeta de titanio en, en, en contacto con esta barra de silver o de plata y alta temperatura, alta carga, cuál es la interacción y qué tanto el material se, se vuelve frágil, se fragiliza con estas condiciones. Entonces, el simulador termomecánico nos ayudaba a entender esta interacción o este efecto de la plata y la interacción entre la plata y el titanio a altas temperaturas, a bajas tasas de deformación o a bajas velocidades, en este caso ensayos de CRIP. Esto lo hacíamos para una empresa aeronáutica acá en los Estados Unidos, que es que lo que hace son aeronaves de titanio y utiliza plata para hacer las soldaduras a través de bracing. Entonces, ellos tenían algunos problemas de fragilización de las weldings, de las soldaduras, y en este ensayo lo estamos haciendo un ensayo controlado para entender qué tanto la plata fragiliza el material base, que es titanio, a diferentes condiciones de carga y temperatura. Adicionalmente, pues también tenemos un equipo que se llama el Laser Confocal Microscope con condiciones de temperatura, que también pues podríamos relacionarlo como con un ensayo termomecánico. En este caso, nuestro Laser Confocal Microscope es este equipo que están viendo acá, y básicamente lo que es una cámara. Tenemos dos estaciones, una para tensión compresión y otra para melting, que es como para mirar el metal líquido. Y básicamente lo que hacemos es a través de optics, de laser optics, entonces va un láser que básicamente está enfocado en el metal o en la superficie del metal, y a través de los diferentes optics, de los diferentes lentes, miramos la superficie del metal a diferentes condiciones. Entonces podemos controlar la temperatura, podemos controlar la atmósfera en estas diferentes cámaras y podemos mirar qué es lo que está pasando a tiempo real dentro de la cámara. Entonces, por ejemplo, este es un esquema de la estación de fundición, de melting. Tenemos un pequeño contenedor en donde ponemos el metal. El metal se calienta a través de unas lámparas de alta temperatura. El metal se derrite. Y a través de este viewport, que es el punto de vista, podemos enfocar con los lentes y mirar lo que está pasando a tiempo real. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver cosas tan interesantes como transformaciones de fase. En este caso, ustedes miren en el video, tenemos los granos del material y vemos cómo se están generando estos plates, que son una transformación vainítica martensítica. Esto es en tiempo real del material. Entonces, cuando el material se está enfriando, aquí en esta ventanilla se mira el cambio de temperatura, está bajando de 500, 400 grados, 300 grados, se mira estas plates, esta formación de estos plates, que es básicamente una transformación martensítica del material. Entonces, esto se puede mirar en tiempo real y se puede entender que el fenómeno de cambios de fase en el metal. Y en este otro caso, lo que estamos haciendo es, tenemos el metal martensítico a temperatura ambiente y vamos a alta temperatura. Entonces vamos a ver unas transformaciones de fase, en este caso, durante el calentamiento. Entonces vemos que el material, los plates comienzan a suavizarse, comienza a haber un delineamiento de los granos, el metal se derrite, en este caso comienza a derretirse a través de los granos. Vamos a metal líquido. A veces perdemos el foco, entonces tenemos que reenfocar. Eso es cuando está esta parte en este caso. Y cuando volvemos a enfocar aquí, el material está solidificado y vemos las diferentes dendritas que se han formado por la solidificación. Todo esto medido en tiempo real. Pues este es un equipo que nos ayuda a entender también este tipo de caracterización, diferentes cambios de fase en el metal. Pues eso es básicamente lo que tenía para comentarles. Espero pues que haya sido informativa la charla. Básicamente quería mostrarles algunas de las equipos que tenemos disponibles en nuestro laboratorio.
todo enfocado a caracterización termomecánica y cómo esta caracterización termomecánica la podemos utilizar en diferentes proyectos de investigación para entender el comportamiento de metales, especialmente en aceros. Nuevamente aquí mi contacto, si tienen alguna pregunta o si quieren contactarme, no hay ningún problema, me pueden contactar, mandar un email si necesitan alguna información adicional. O en el caso de estudiantes, si están pensando hacer una pasantía o alguna maestría o doctorado, también hay algunas posibilidades. Aquí algunas fotos de nuestros grupos de investigación, como ven, un grupo muy diverso, con diferentes estudiantes de maestría, doctorado, diferentes profesores que ayudan en diferentes áreas. Pues adicionalmente tenemos muchos otros temas de investigación. Aquí solamente les he mostrado una parte de lo que hacemos, pues tenemos muchos más, obviamente, temas que realizamos investigación en nuestro centro. No sé si tengan alguna pregunta en este